Mandala 6. Esta imagen dice que rondan en tu mente cuestiones que tienen que ver con documentos, el aprendizaje y conocimientos. Podrás estar en una actividad en la que se trabaja con productos de la industria de la impresión como papeles, libros, componentes informáticos y semejantes. Sin embargo, es información que todavía no se ha desplegado, es desconocida, esotérica, o está oculta. Podría ser por un curso, prácticas, o datos que todavía no has puesto al público. También que lo guardas en secreto, o que salen o están en el subconsciente. Lograrás prosperidad en tu vida. Tus sueños se harán realidad. Tienes esperanza respecto de hallar una ruta. Según los casos, estaría hablando de hacer un viaje, encontrar el camino, elegir sabiamente, el tener alternativas. Esto puede tomarse como el decidirte por un rumbo determinado. En casos, significará una separación, un alejamiento, estar en otro lugar, o traslado, pero realmente sería lo que tú deseas. Si eres una mujer, esto pasaría por conocer a un hombre o mantener al que tienes de forma estable, y el quedarte embarazada, tener hijos, o dedicarte a un proyecto. Si eres un hombre y quizás a más largo plazo, tu pretensión es la de viajar o hacer algún trayecto en avión, que es puntual, querrás mudarte, que haya una renovación y cambio en tu vida. También el crear una empresa o comenzar algún negocio. Lo que todavía no tienes claro, es cómo podrás hacerlo. Hay que pensar en tener un empleo, ir al extranjero, y antes hay que estabilizarse o al menos cara al futuro, que eso suceda. Algunos necesitan en quien apoyarse, que les contraten, o les dé seguridad. Se complican las cosas porque dudas o estás confuso. Algunos tienen dificultades debido a sus exparejas. Te influyen cuestiones relacionadas con el tiempo o periodo del año. Por ejemplo, porque el periodo de otoño e invierno está encima, o porque no da llegado. De alguna forma, son fechas o momentos que obstaculizan tus proyectos, o te preocupan. Pero con agudeza e ingenio lo podrás superar. Sentimentalmente habla de debilidades, obstáculos, enfermedades, o un estancamiento. En casos relacionados con un amante, emocionalmente hay disgusto por engaños o traiciones, por lo que tu corazón ya empieza a resquebrajarse y dudas. Habrá disputas por ello, y por posibles cotilleos, comunicados, o visitas. Sin embargo, lograrás estabilizarte gracias a un nuevo comienzo y también porque tienes un anhelo. Tu constancia y paciencia te ayudarán. Tendrás el reconocimiento que te mereces y sentirás gran alegría. Para algunos y algunas les llega un regalo o invitación. Tu fuerza estará en superar los obstáculos y barreras que se te van a presentar. Lograrás ese compromiso o trato que pretendes. Habrá un cambio de casa o modificaciones en tu hogar. Encontrarás amistades que están lejos. Se da la posibilidad de algún viaje o al menos que contactes mediante internet. Algunos tendrán que separarse de los hijos y comenzar de nuevo o iniciar un proyecto. Te encontrarás con una persona que se la asocia con el poder, bien sea porque es de constitución grande o porque realmente es un profesional competente o una autoridad. Él o ella tiene cierta influencia sobre ti. Es una persona muy leal o de hace tiempo, pero quizás tú te sientas muy presionado o presionada por él. Sin embargo, podría darte la oportunidad de pertenecer o entrar a alguna administración pública o una empresa importante. Por contra, quizás te reste tiempo para estar con quien quieres o para encontrar a una pareja. Si eres mujer, es posible que esa persona sea muy restrictiva o que quiera mantenerte en casa. Tanto los hombres como las mujeres quieren que se les tenga en consideración, que se os valore y te den tu sitio. Habrá un corte o pérdida. En cuestiones de salud enfrentas una operación, incisión o tajo. En cualquier caso el resultado será positivo. Te lleva a oportunidades que son esperanzadoras. En mayoría quien elija este mandala y refiriéndonos a hombres, estarán casados o comprometidos. Unos lo están con una carrera, otros con una persona, y los siguientes con ideas, ideales, y pensamientos que les arrastra. Algunas mujeres conocerán un hombre que es de carácter muy abierto y alegre. En casos, será un amor de verano porque le conocen en ese periodo. De cualquier forma, tanto chicos como chicas os comunicáis, y habrá mensajes con quien os gusta. Desencadena en un enamoramiento mutuo que irá tomando fuerza, crecerá y será duradero. Además de muy sensual y sexual, tendrás éxito en todo lo que tiene que ver con el tiempo libre y el entretenimiento, con eventos, citas, o reuniones que se hagan en lugares públicos o donde todos pueden acceder, como por ejemplo las redes sociales. Encontrarás fórmulas que te ayudarán a ser popular y creativo. Sin embargo, también predice grandes pérdidas debidas a la intromisión, robo o invasión, sea de tu vida, esfera personal, o de un trabajo. En relaciones, es posible que necesites más espacio,
o que se esté entrometiendo demasiada gente. Y si ya tienes a alguien especial, que le siente muy mal que estén otras u otros rondando. Por contra, que quien esté siendo asediada, sea tu pareja o alguien que te gusta. De alguna forma aquí se hacen con una manera de colarse en tu vida, y gracias a eso te desfalcan, o quitan algo que es tuyo. Así que quizás una manera de evitarlo, es que tengas cuidado con quién socializas y controlar las cerraduras, llaves, contraseñas, y códigos.